Como cristianos, globalmente, históricamente, hemos sido identificados por una cruz. Ese es el símbolo con el que el cristianismo ha sido distinguido, es distinguido hoy y ha sido distinguido a lo largo de los años. De hecho, yo estoy seguro que si yo le pido a usted que dibuje una iglesia, usted haría una casita y encima del techo haría una cruz. Porque eso es lo que nos identifica. Y yo, tras de eso, creo que en la cultura latina tenemos la cruz por todo lado. Muchas personas tienen la cruz tatuada en alguna parte de su cuerpo. Muchas personas tienen aretes, pendientes de cruz, un collar. Alguna abuelita le dio algo de una cruz. La cruz está por todas partes. Y aunque muchas veces cargamos este amuleto por tradición, algunos lo cargan porque creen que están siendo protegidos al cargar esa cruz. Aunque muchas veces lo tomamos así a la ligera, el mensaje de la cruz es el mensaje más poderoso que tus oídos puedan llegar a escuchar. El mensaje de la cruz es el mensaje más poderoso que nosotros podemos llegar a escuchar. De hecho, la Biblia nos dice que el mensaje de la cruz es el poder mismo de Dios. No dice que el mensaje de la cruz es poderoso, dice que es el poder mismo de Dios. No solo un hecho histórico, no solo tradición, es el poder mismo de Dios. Y yo creo que usted haga una pausa y procese esto. Wow, el poder de Dios es el mensaje de la cruz. Y vamos a estudiar 1 Corintios capítulo 1 a partir del versículo 18, donde Pablo va a estar hablándole a esta iglesia de Corinto y le va a estar recordando esto. Hey, el mensaje de la cruz es el poder mismo de Dios. No hay nada que se compare. Nunca va a pasar de moda, nunca va a ser obsoleto, nunca algo nuevo va a llegar a opacarlo, nunca vamos a experimentar que un nuevo mensaje lo anula. No, es el poder mismo de Dios y ustedes, iglesia de Corinto, tienen que permanecer firmes en ese mensaje y esa idea que Pablo está compartiendo a esa iglesia miles de años atrás. Es un mensaje que nosotros también tenemos que recibir hoy. Recordar que el mensaje de la cruz es esencial en nuestra fe, es el poder mismo de Dios y debemos estar firmes, aferrados a Él. Entonces, antes de empezar, en el versículo 18, hágase usted esa pregunta. ¿Qué significa la cruz para mí? ¿Qué ideas vienen a mi mente cuando pienso qué es la cruz? Algunas de las que ya mencioné, tradición. O tal vez usted dice, es un símbolo de sufrimiento, de tortura romana. Es un momento desagradable en la historia cristiana. No me gusta mucho pensar en eso porque me pongo triste. Es algo que pasó atrás, ya quedó en el pasado, ya tenemos que pasar la página. ¿Qué piensas de la cruz? Ten eso en mente y al estudiar el pasaje de hoy vamos a ver cómo contrasta lo que tú concibes con lo que las Escrituras nos dicen. Versículo 18 del capítulo 1 dice lo siguiente. El mensaje de la cruz es una ridiculez. Esa palabra es fuerte. Es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero, un contraste, hay una diferencia. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Entonces, ojo esto, hay dos tipos de personas, las que van rumbo a la destrucción y las que van en camino a la salvación. No hay tres, no hay cuatro tipos de personas, no hay 2.5, no hay un punto medio, solamente hay dos tipos de personas, los que van camino a la destrucción, porque están lejos de Dios y se gobiernan ellos mismos, o los que van camino a la salvación, porque han sido llamados, escogidos por Cristo, han nacido de nuevo por medio de la fe. Y para esas personas, Pablo dice, para nosotros, porque le está hablando a una iglesia, a un grupo de creyentes, para nosotros que vamos camino a la salvación, ese mensaje de la cruz no es una ridiculez, sino que es poder de Dios. Y ese tiempo verbal de que vamos en camino a la salvación habla de algo continuo.
Y eso nos enriquece el concepto de salvación, que no es solo algo que pasó, porque sí, fuimos salvados al ser justificados por medio de la sangre de Cristo. Somos salvados en la idea de que seguimos siendo transformados. Él sigue cambiando nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros deseos. Y vamos a ser salvados al ser glorificados cuando Cristo vuelva y tengamos un cuerpo nuevo. Entonces vean toda la complejidad y la profundidad de la idea de ser salvados. Para nosotros que estamos experimentando eso, somos testigos de que el mensaje de la cruz no es una locura, no es una tontería, no es un escándalo que se crearon unos, se inventaron. No, para nosotros tenemos la convicción de que es el poder mismo de Dios. Pero todos los demás, muchos se burlan, muchos piensan que es un disparate, que no tiene sentido. Hay dos tipos de personas, versículo 19, como dicen las Escrituras. Pablo está citando a Isaías 29, dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Y en este pasaje está hablando de la superioridad que Dios tiene ante cualquier tipo de sabiduría, inteligencia o conocimiento humano. Y ese es un tema que va a ser recurrente hoy, el contraste de la sabiduría de Dios con la sabiduría humana. ¿Y por qué esto es importante? Porque usualmente los sabios, los inteligentes, los estudiosos llegan a envanecerse de su conocimiento, que llegan a jactarse de ellos mismos. Se creen los muy grandes, los muy importantes, los muy fuertes, los que conocen tanto, que llegan a jactarse de su conocimiento, a vanagloriarse de quiénes son. Y Dios está diciendo, en mi economía, en lo que yo valoro, como yo veo las cosas, todo ese conocimiento no sirve de nada. Esa es la idea. Todo ese conocimiento, toda esa inteligencia, todo lo grande y fuerte que piensas que eres, en mi economía, dice Dios, eso no es nada. Por eso Pablo cita a Isaías, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé la inteligencia de los inteligentes. El que se crea muy grande, realmente no es tan grande al final del día. Dios ve las cosas de otra manera. Versículo 20. Así que, esta pregunta es muy válida, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos, a los especialistas en debates de este mundo? ¿Dónde quedan todos ellos? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. Otra vez esa palabra. Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. ¿Cómo así? Explícame un poco más. Versículo 21. Ya que Dios, en su sabiduría, que es diferente a la sabiduría humana, se aseguró de que el mundo nunca, jamás lo conociera por medio de la sabiduría humana. Digamos eso más despacio para que todos lo agarremos. Dios se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar ¿a quiénes? ¿A los inteligentes y sabios y poderosos y fuertes y con gran estatus? No, a los que creen. Entonces este es el punto que no se nos puede escapar. La sabiduría de Dios es diferente a la sabiduría del mundo. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Y debería ser obvio. Es tan solo nosotros al ver alrededor, ver nuestra cultura, ver las noticias, ver las redes sociales, podemos ver cuál es el fruto de la sabiduría humana. Es caos, es libertinaje, una sabiduría que está fundamentada en el yo, que está orientada hacia el placer, que me lleva a pensar que tengo que realizar todo lo que yo desee. Cuando seguimos la sabiduría del mundo, las distintas corrientes que han habido a lo largo de la historia, eso produce caos, destrucción. Esa no es la sabiduría de Dios. Dios tiene una sabiduría diferente y esta parte es clave. En su sabiduría, que es diferente a la sabiduría del mundo, Él se aseguró de que nadie pudiese conocerlo por medio de la sabiduría humana. Esto es importantísimo. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa cuánto una persona
medite cuánto una persona llega a adquirir conocimiento, cuánto pueda experimentar, cuánto pueda viajar, cuánto estudie, cuánto construya en este mundo, cuánto conquiste, qué tantos logros llegue a cosechar, qué tan exitoso, qué tan famoso sea. No importa qué tanto se engrandezca una persona a los ojos del mundo, nada de eso le va a servir para conocer a Dios, porque ese no es el camino. Ese no es el camino. Entonces la pregunta es muy válida. Dice, ¿dónde quedaron entonces los filósofos y los estudiosos? ¿Qué pasó con todos ellos? Pues quedaron con las manos vacías. Quedaron en la calle. ¿De qué les sirve? Ese es el punto. ¿De qué les sirve todo ese conocimiento si no tienen a Dios? Pues no les sirve de nada. Y la filosofía, esta idea de venerar la filosofía es propia de la ciudad de Corinto, que está en Grecia, una ciudad donde se respiraba el helenismo, una cultura griega orgullosa de su retórica, de su elocuencia, de la formación intelectual. Aquí tengo un mapa, Corinto está aquí, Grecia, Turquía está por allá, Roma está como por allá. Esta ciudad de Corinto es sumamente importante porque conecta el mar Egeo con el mar Adriático sin tener que dar toda esta vuelta. Es como el canal de Panamá en el antiguo Oriente, por acá. Y en el estrecho más angosto de este canal se encuentra la ciudad de Corinto, una colonia romana, donde la sabiduría, la filosofía era sinónimo de estatus. El que más sabe es el más importante, es el más fuerte, es el que más intimida. ¿Y qué dice las Escrituras? Dice que, versículo 20, que Dios vio la sabiduría del hombre y hizo que pareciera ridícula. Entonces, procesemos esta idea poco a poco. Los que van camino a la destrucción piensan que el mensaje de la cruz es ridículo, pero Dios piensa que la sabiduría humana, no importa qué tan elaborada y llamativa sea, es una ridiculez. ¿Y por qué es una ridiculez? Porque nunca va a ser el camino por medio del cual pueden llegar a acercarse y conocer al Dios verdadero. ¿Y qué quiere decir todo esto? ¿Que es malo estudiar? ¿Que la filosofía es mala? ¿Que es malo adquirir conocimiento? ¿Que es malo leer? No, ese no es el punto. Para nada es el punto. Pero Pablo sí está atacando el sistema de valores de esta cultura específica. No porque esta cultura específica sea mucho peor que la nuestra. Simplemente porque todas las culturas van a perseguir un algo. En este caso, ellos están buscando y persiguiendo desmedidamente la sabiduría. Y en nuestro caso, ¿qué es? Nosotros también andamos buscando cosas. Desmedidamente andamos buscando estabilidad financiera. Desmedidamente estamos buscando tener más seguridad para sentirnos en paz. Que nuestras cuentas y nuestros negocios y nuestros planes estén prosperando para sentir paz. ¿O qué más estamos buscando? Estamos buscando desmedidamente la fama. Y todos quieren ser influencers. Y todos quieren ser reconocidos. Y todos quieren ser aplaudidos. Y todos quieren tener crédito. Y Dios está diciendo, no importa qué busque una cultura, en Corinto, en América Latina, en Estados Unidos, no importa la generación, nada de eso, no importa qué tan bueno seas persiguiendo eso que busca la cultura, ese no es el camino para conocer a Dios. Porque Dios no es algo que alcances, Dios no es algo que por tu esfuerzo de buscar y buscar vas a encontrar, sino Él se revela a nosotros. ¿Escuchaste eso? No importa qué tanto te esfuerces y averigües y construyas y crezcas y surjas, humanamente hablando, ese no es el camino a Dios. Dios se revela a nosotros al Él descender en forma de hombre, vivir una vida perfecta, morir en la cruz. Y por medio de ese mensaje de la cruz, ahora nosotros hemos recibido la salvación por medio de creer. Ve el contraste que Pablo está haciendo, lo que el mundo aprecia, lo que el mundo valora, pero lo que verdaderamente importa ante los ojos de Dios. Y está hablando de esta predicación ridícula al referirse al mensaje de la cruz. Cristo crucificado, versículo 22, dice lo siguiente.
Esa predicación es ridícula para los judíos que piden señales del cielo. Y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, ese es el mensaje de la cruz, ese es el evangelio, cuando predicamos las buenas nuevas que Dios nos ha confiado, ¿qué pasa? Los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos o gentiles, a los que Dios llamó, no importa cuál sea el background, cuál sea su raza, de dónde vengan, si han sido salvos por medio de la fe en Cristo, para esas personas, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Para esas personas ya ven las cosas no como la cultura las ve, sino las ven a través de otros ojos y entienden que el poder no está en el mundo, la sabiduría no está en el mundo, sino que está en una persona, está en Cristo. Versículo 25, ese plan ridículo, entre comillas, de Dios, la crucifixión de Cristo, es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios al morir, al ser azotado, al ser humillado en una cruz, es más fuerte que la mayor fuerza humana. O sea, no hay punto de comparación, no pueden competir el uno con el otro, son de diferentes ligas, de diferentes dimensiones. Entonces, desmenucemos esto un poco. Cada persona quiere recibir a Dios en sus términos. Cada persona tiene expectativas de qué es lo que debería hacer Dios, de cómo debería obrar, de cómo debería tratarme, de qué debería darme, de qué quiero que haga en este país, en esta historia. Los judíos y los griegos son un ejemplo de esto, pero nosotros también. Traemos nuestras expectativas, es como un menú, yo quiero que Dios sea así, yo quiero que Dios sea así, no quiero que Dios sea así, esa no me conviene, esta tampoco. Y el mensaje de la cruz se acabó, no podemos alterarlo, no podemos adornarlo, el mensaje de la cruz es el poder de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando predicamos a Cristo crucificado? Que es una idea escandalosa, y ahorita vamos a profundizar un poco en esto. ¿Qué pasa? Que los judíos, ¿qué pasa con ellos? Pedían señales del cielo. ¿Qué era lo que esperaban ellos? Señales milagrosas para que viniera un Mesías que liderara los ejércitos y fuese un gran guerrero y derrocara al imperio romano e instaurara otra vez el reino de Israel. Esa era la expectativa, ese era el menú que ellos habían escogido de quién quería que Dios fuera. Entonces, si esa es la expectativa de los judíos, un Mesías fuerte, musculoso, que derrotara a Roma con señales del cielo. Y en contraste a esa expectativa, me predican un Mesías crucificado. Eso me produce náuseas. Eso es lo más ofensivo que usted puede decirme. Toda mi cultura judía por generaciones ha esperado un Mesías que nos rescate, que nos salve, que nos redima, que instaure un reino aquí en Jerusalén. Y usted me viene a decir que el Mesías que Dios envió murió en una cruz. Murió de la manera más vergonzosa y humillante que existe por fuerzas humanas, por el imperio de Roma. Eso me da asco, dirían los judíos. Eso no tiene sentido, eso me ofende. Y estoy seguro que esa indignación fue la que experimentó Pablo, quien era un judío devoto. Y esa indignación fue lo que lo motivó a ir y perseguir a los que predicaban este mensaje. Al punto de matarlos, tengo que ir a matar a todos ellos que se atreven a profesar un mensaje tan ofensivo para los judíos. No me venga a mí con un Cristo crucificado, con un Mesías derrotado por el imperio romano. Eso va en contra a la expectativa que yo tengo como judío y que tienen toda mi familia, mis clanes por generaciones. Por eso Pablo dice, cuando predicamos un Cristo crucificado, los judíos se ofenden. Y por otro lado, los griegos dicen, no, eso son tonterías, eso es una locura, eso es una ridiculez, eso no tiene sentido lógico. No hay manera racional en la que yo pueda concluir el mensaje que ustedes me están dando. Ustedes me están diciendo que de Nazaret, un pueblo insignificante, vino un hombre
Y me están diciendo que ese hombre es el rey del universo y el que puede salvar al mundo y renovarlo y restaurar el mundo y que es el dueño de todo lo que existe. Y a la misma vez me está diciendo que ese hombre murió crucificado. Eso no tiene sentido, son disparates. Un rey vencedor no se ve como un hombre crucificado. Eso no tiene sentido, eso es una burla, el mensaje que usted me está diciendo. Y esa es la respuesta de los griegos. Los judíos se ofenden, los griegos se burlan. Iglesia, el mensaje de Cristo crucificado, que predicaba Pablo, que predicamos nosotros, va a producir la misma reacción hoy en día. Muchos se van a ofender, muchos se van a burlar, muchos lo van a rechazar y siempre va a traer incomodidad. Pero ¿qué otra cosa vamos a predicar? ¿Qué otra cosa vamos a predicar si es solamente por medio de Cristo que encontramos la salvación de nuestros pecados? Que es solamente por medio de Cristo que encontramos que podemos ser reconciliados con el Padre. Juan 14:6, uno de los versículos más famosos, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. ¿Qué otra cosa vamos a predicar sino Cristo crucificado? Entonces, este no es un llamado para adornar el evangelio, para nosotros maquillarlo, ponerle una envoltura más atractiva y que así sea más llamativo para mis vecinos, para mis familiares, para mis compañeros de trabajo. No, más bien es un recordatorio, iglesia, de que cuando predicamos a Cristo crucificado, va a traer incomodidad y está bien. Muchos se van a ofender cuando les decimos: hey, tú eres un pecador y la paga del pecado es la muerte eterna. Estar separado de Dios para siempre. No hay nada que puedas hacer para salvarte. Eso va a ser ofensivo. Fue ofensivo y sigue siendo ofensivo hoy y va a ser ofensivo mañana. Y está bien. Es lo que tenemos que predicar. Va a traer burla para muchos. ¿Qué es esa tontería de que tú vas a la iglesia todos los domingos y por eso no puedes ir al lago? ¿Qué es esa tontería que tú, joven, no vas a las fiestas porque quieres ser fiel a Dios? Si no puedo ver a Dios, y esas son historias de años atrás, históricas. Va a traer rechazo de que, ay, no, qué pereza, ahí viene mi tío que es cristiano. Qué pereza, ahí viene mi hermano a decirme a través de la iglesia. Esa es la naturaleza del mensaje de la cruz. Una locura. Un mensaje escandaloso, un mensaje que jamás puedes asentarse bien, siempre va a traer reacciones encontradas. Entonces, ¿estás bien con eso? ¿Estás bien con eso? ¿Estás bien con que se burlen de ti por cómo crías a tus hijos? ¿Estás bien con que piensen que el ser fiel al Señor es una tontería? Juan 15:18, Jesús habla a sus discípulos y dice: si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Entonces el mensaje para iniciar el año 2026: el mundo nos va a odiar. Y todos dicen amén. No es atractivo. Pero la sabiduría de Dios es diferente a la sabiduría del hombre. Dios piensa que la sabiduría del hombre es una ridiculez. Entonces, ¿cuál de las dos vas a perseguir? ¿Con quién te vas a identificar? Y ahora Pablo nos da algunos ejemplos de toda esta idea que él acaba de explicar. Versículo 26 dice lo siguiente: recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, poderosos o ricos cuando Dios los llamó. Pablo está diciendo: ninguno de ustedes era famoso, influyente, conocedor. Ustedes eran gente normal. Algunos tal vez eran don nadie, algunos eran ya de por sí rechazados. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante.
Como resultado, ¿cuál es el resultado de este orden de Dios que está al revés, que no tiene sentido a los ojos del mundo? Como resultado de cómo Dios trabaja, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Este mensaje de la cruz desmantela o destruye cualquier sistema que discrimine al pobre, que haga a un lado al necesitado, que haga a un lado a los que no tienen la misma clase económica, a los que no son tan educados. El mensaje de la cruz dice, hey, no se trata de nada de eso, se trata de lo que yo hago. Y yo traigo salvación. Y yo uso lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los sabios. Yo pongo las cosas al revés. Esto nos recuerda, iglesia, que el mensaje de la cruz no es elitista. No es para los más importantes, para los famosos, para los fuertes, para los prósperos. No. ¿Por qué no? Porque nadie jamás puede jactarse del mensaje de la cruz. ¿Por qué no podemos jactarnos? Porque no se trata de nuestros méritos. No se trata de nuestro esfuerzo, no se trata de nuestro conocimiento, de nuestros logros, de nuestros éxitos. Se trata de la sangre de Cristo siendo derramada en una cruz para salvarnos, para restaurarnos, para rescatarnos. Versículo 30 profundiza esta idea de la salvación. Dice, Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Esta es la idea de que ustedes pertenecen o están en Cristo. Ustedes están dentro de Cristo. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos, y aquí hay una lista de palabras súper poderosas. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos justificó, nos hizo puros y santos, nos santifica, nos transforma y nos liberó del pecado, nos redime, nos anula la deuda que estaba sobre nuestros hombros. Él nos justifica, nos santifica, nos redime. ¿Quién? Cristo. ¿Cómo? Por medio de la cruz. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte de qué tanto dinero tiene, de qué tantos títulos tiene, de qué tanto ha conquistado. No, eso no sirve para nada. Dios destruye la inteligencia del más inteligente, anula la sabiduría del sabio. No, que se jacte solamente del Señor, de su gracia, de su sabiduría nunca comprendida por el hombre, que pone todo de cabeza y que de alguna manera, aunque yo merecía un castigo eterno, ahora en Él, por medio de la fe, tengo vida eterna. De eso me jacto yo, de eso lo celebro con todo el corazón. Entonces, estos pasajes, 30 y 31, yo creo que podemos pasarlo rapidísimo y seguir adelante, pero haz una pausa y pregúntate si verdaderamente comprendes el peso y de lo que esto implica. Decir que el mensaje de la cruz, Cristo crucificado, es la razón por medio de la cual yo ahora tengo acceso al Padre y yo ahora puedo presentarme ante Él, pese a todo el pasado y todos los errores, todo el pecado y toda la inmoralidad que yo he cometido, ahora puedo presentarme ante Él y Él me ve y ve a Cristo. Eso no tiene sentido. Que yo puedo presentarme ante Él y aunque no hay nada de mí bueno, ahora Él me santifica y ahora empiezo a perseguir lo bueno, porque Él es así. Comprendo lo que esto significa. Comprendo que lejos de Él, mi destino es la muerte eterna, el infierno. Hace poco estaba leyendo un devocional en la mesa, en el desayuno con mis hijos, y estábamos leyendo la historia de Noé. Y uno de mis hijos empezó a atacarse llorando, porque la idea era que los que no estaban en el arca, ¿qué les pasó? Murieron. Y ese llanto era de tristeza, pero también de frustración. Había un poco de enojo. Él no quería que Dios los matara. Desde pequeño está ya escogiendo en el menú. Yo quiero que Dios sea bueno, pero no quiero que Dios sea santo. No quiero que Dios mate. Pero eso es lo que pasa. Muchas veces escuchamos vez tras vez este mensaje de la cruz y casi como que lo domesticamos y no somos conscientes de lo que implica verdaderamente. Pero así como mi hijo estaba molesto
y consciente de que miles de personas murieron porque le dieron la espalda a Dios y no recibieron el llamado de ir al arca porque iba a enviar un diluvio. Muchos de nosotros hoy también escuchamos que Cristo vuelve, escuchamos que solo por medio de la fe hay salvación y seguimos como si nada. No somos conscientes de que hay una muerte eterna en juego y una vida eterna como recompensa en juego también. Y que el único camino para la vida eterna es el mensaje de Cristo crucificado, que es un ridículo para el mundo, que es una burla para otros, pero que es el único camino y a lo que nosotros como iglesia nos aferramos. Entonces, hice una pregunta al inicio: ¿qué significa la cruz para ti? ¿Qué significa la cruz para ti después de escuchar todo esto? ¿También es tradición? ¿O es el poder mismo de Dios? Voy a leer un poco del capítulo 2. Dice lo siguiente: amados hermanos. Eso es Pablo otra vez hablando del poder de la cruz. Dice: la primera vez que los visité no me valí de palabras elevadas ni una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo. Pablo dice: hey, no voy a traer nada a colación, solamente a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron, ¿qué? Muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos que usarían todos los filósofos de Corinto, en lugar de todo eso, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, en mi capacidad de ser elocuente, de ser ágil con las palabras. No, para que ustedes no confíen en eso, sino que confíen en el poder de Dios. Entonces, este es un ejemplo. Pablo nos da 2 ejemplos del poder de la cruz. Número 1, él dice: ninguno de ustedes es muy sobresaliente, muy importante, influyente, y aún así el poder de la cruz los transformó. Y número 2, segundo ejemplo: yo vine aquí a una cultura que está hambrienta por la elocuencia, por la retórica, y di un mensaje súper sencillo para que lo único que brillara fuera el poder del Espíritu por medio de la predicación del mensaje de la cruz. Y miren lo que pasó. Dios trajo fruto por medio de la predicación del mensaje de la cruz. Entonces Pablo les está dando 2 ejemplos. No se trata del esfuerzo humano. No se trata de la sabiduría humana. No se trata de tu pasado. No se trata de tu estatus. Se trata de la obra redentora de Cristo Jesús. Entonces, iglesia, después de haber escuchado esto, ¿qué es el mensaje de la cruz para ti? Después de haber leído esto, es más que un evento histórico. Es más que tradición. Es un escándalo. De alguna u otra manera. Y yo quiero que tú medites cómo eso es un escándalo para mí. ¿Habías concebido que al rey que adoras, al rey que vamos a adorar en un ratito, es un rey crucificado? Quien derrotó a la muerte al él morir en nuestro lugar. Eso es una locura. ¿Eres consciente de la locura que crees? ¿O nada más estás ahí como, sí, yo creo que sí, creo que no sé. Si tengo que creer eso, sí o no. ¿Qué convicción tienes de lo que crees? La cruz, más que un evento histórico, es el momento culminante de la revelación de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que en la cruz vemos quién es Dios. Entonces procesa eso. El Dios que adoras es un Dios crucificado. ¿Eres consciente de eso? Es por medio de la cruz, de su sangre derramada, que Él demuestra su poder al hacer lo imposible posible, al traer vida donde había muerte, al traer esperanza donde había desesperanza. ¿Qué debería mover eso en nosotros? Alabarlo eternamente. Entonces, si es así, quiero hacerte un par de preguntas y con esto terminamos. Si crees eso, entonces ¿por qué buscas otras cosas? Si crees que el poder del mensaje de la cruz lo es todo y que nada se iguala a eso y que no hay comparación, ¿por qué entonces a veces te veo tan distraído persiguiendo la sabiduría humana?
Y con sabiduría humana no me refiero a filosofía. ¿Por qué te encuentro tan distraído buscando acumular riquezas? ¿Por qué te veo tan distraído buscando encontrar estabilidad? ¿Por qué? ¿Se te olvidó que en el mensaje de la cruz lo tenías todo? Segunda pregunta, ¿ves las cosas a través de los lentes del mundo o a través de los lentes de Dios? Porque en la economía de Dios las cosas están al revés. Y por último, ¿te jactas de lo que eres o te jactas de lo que Dios ha hecho? Pero yo creo que esas tres preguntas nos ayudan a preguntarnos, ¿estoy siendo como el judío y el griego? ¿Que quiero que Dios se amolde a lo que yo espero? ¿O estoy simplemente siguiéndolo a Él, abandonándome en sus manos, entregado, rendido, porque sé que Cristo mismo es la sabiduría y el poder de Dios? Oremos juntos. Padre, te doy gracias por tu palabra que nos recuerda que todo logro que podamos alcanzar en este mundo, toda riqueza, se desvanece como la flor del campo. Entonces te pedimos perdón porque a veces nos distraemos tanto buscando tantas cosas en lugar de fijar nuestra mirada en ti. Y al pensar en fijar nuestra mirada en ti, ¿a dónde más podemos fijar nuestra mirada si queremos verte sino a la cruz de Cristo? Donde cambiaste la historia y donde revelaste tu carácter. Carácter de amor, de santidad, de bondad, de justicia. Perdónanos por a veces querer pasar la página y querer graduarnos de la cruz, cuando en realidad debemos habitar y permanecer a los pies de esa cruz día a día. Padre, te amamos y te adoramos por quién eres. Nos jactamos de tu obra en nuestras vidas. Y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.